Listo, ya iniciamos. Le Bien. damos la bienvenida a todos los que están conectados. Nuevamente agradecer el tiempo a ustedes que se dan aquí para aprender y también al presentador que para este día toca el tiempo a Eric del Olmo. Él, como pueden ver, pues es el representante de Hexagon y sus productos y hoy nos va a hablar un poco más acerca de PCDemis, que es una plataforma, ¿no? Eric, adelante, el tiempo es tuyo. Les recuerdo, todos pueden participar a través del chat o usando la herramienta de mano alzada. Adelante, Eric, el tiempo es tuyo. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos a estas sesiones que ya hemos dejado hace un ratito para compartir. Desde diciembre no habíamos tenido oportunidad de platicar todos nosotros. Este grupo, como dice Moy, se creó con el fin de aprender un poquito más del GDIT, del CAD y de las diferentes aplicaciones para la implementación de estos en sus salas de medición. En este caso, como les comentaba Moisés, yo trabajo para la empresa Hexagon, estoy en Monterrey, y pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es PCDemis. Entonces, les dejo mis contactos en la pantalla. En mi pantalla pueden ver lo que vienen siendo los contactos. En este caso tienen mi correo electrónico, el de mi gerente de aplicaciones, que es Lucino Colín, y de mi compañera Jimena López, que es la encargada de capacitación. Entonces, cualquier duda, comentario, queja que tengan directamente con ellos. Entonces, vamos a empezar. Perdón si trastabillé un poquito, pero tengo mucho frío, está haciendo mucho frío por acá, entonces les pido una disculpa si me escuchan ahí como que medio trastabillando. Bien, vamos a empezar con lo que viene a ser PowerPoint. Entonces les comentaba, este es mi nombre, Eric del Olmo, mi correo electrónico, mi número celular para WhatsApp, ahí de los que están en los grupos de WhatsApp tienen mi contacto, y la página de hexagonmi.com. Visítenla, tiene mucha información muy valiosa, tiene accesos a forums, tiene accesos al soporte técnico, tiene tips, tiene acceso a webinars que se han implementado en la empresa. Entonces, échenle un clic ahí a la página de Hexagon MI y van a encontrar muchas sorpresas agradables para todos los usuarios de PCDemis. Parte de lo que vamos a ver, lo que platicábamos con Moy, es la programación a partir de capturas de pantalla de archivos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es importar el modelo CAD. Posteriormente vamos a generar una pequeña alineación manual. Después vamos a utilizar algo que conocemos como widget o editor de la estrategia de medición. Y finalmente vamos a pasar a la programación de PCDemis. Lo primero que vamos a trabajar con nuestro software de PCDemis es importar el modelo CAD. Para importar el modelo CAD tenemos algunas herramientas. La herramienta principal o la que más conoce la gente es directamente irnos al import, irnos a los diferentes formatos que tenemos e importar el archivo que necesitamos. Algunos formatos están incluidos dentro de la licencia que normalmente la gente adquiere, que son los que están marcados en la pantalla color amarillo. Algunos tienen un costo adicional porque son licencias adicionales a nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer un pequeño pago extra por ese tipo de licencias, pero normalmente nosotros recomendamos que trabajen ya sea con formato IGES o STEP para que sea mucho más sencillo. Voy a cambiar mi pantalla para que veamos PCDemis. Entonces aquí voy a estarles mostrando cómo lo podemos hacer. Vamos a abrir un pequeño archivo que ya tenía generado. Vamos a generar una rutina nueva. Vamos a ponerla en sesión 1. Recuerden que en PCDemis podemos trabajar en las diferentes unidades, ya sea milímetros o pulgadas. En este caso vamos a trabajar con la unidad de milímetros. Y en este caso mi interfase es offline. Ustedes normalmente, la gente que trabaja con CMM va a utilizar lo que es la interfase online o CMM. En mi caso, pues es offline. Le damos a aceptar. Y me va a abrir lo que viene siendo mi ventana de PCDemis. Lo primero que me aparece en mi ventana de PCDemis al momento de generar un programa es el archivo de sonda. Aquí podemos seleccionar los diferentes tipos de sonda con los que queremos trabajar. En este caso ya tengo construido una sonda que fue generada en base a un cabezal HHAS8T2.5, es decir, que es un cabezal indexable que tiene un giro cada 2.5 grados con un rango de medición en el eje A, que es la elevación de 90 grados en el eje positivo y hasta menos 115 grados en el eje negativo. Entonces tenemos una cobertura de 205 grados aproximadamente en el eje A, y en el eje B, que es alrededor del eje Z, tenemos los 360 grados de cobertura. ¿Vale? Tenemos un sensor de escaneado, que viene siendo el sensor
HPSX1HT. Este sensor es un sensor de barrido continuo, el cual me permite, aparte del palpado, generar barridos en mis piezas. Contamos con lo que viene siendo el plástico. Al final tenemos una punta de 3 milímetros por 50 milímetros de longitud, que fue la que apliqué para este caso. Le voy a dar a aceptar. Y en mi programa podemos visualizar que está cargada la sonda. Les comentaba, para poder cargar el archivo CAD, me voy a Archivo, Importar, y selecciono alguno de los formatos que tenemos aquí en la pantalla. En este caso, lo que voy a hacer es que vamos a utilizar la siguiente herramienta, que la siguiente herramienta vendría siendo simplemente arrastrar y pegar. A partir de la versión 2020, lo que hacemos ahora es solamente tomar el archivo CAD de la carpeta donde lo tengo y lo importo. Ya no necesito pasar por ningún archivo ni por ningún proceso. De manera automática, PCDMIS lo importa. Entonces voy a abrir mi editor en mis documentos públicos. Me voy a la carpeta donde tengo mis modelos CAD. Y lo único que tengo que hacer es arrastrar y soltar. Busco el formato que sea el conveniente y el modelo correspondiente. En este caso es este que está marcado en la pantalla azul. Y lo arrastro y lo coloco en la ventana gráfica. No tengo que hacer otro paso más que solamente arrastrar y copiar el modelo CAD. Vale, esa es la forma más sencilla de poder importar los modelos CAD en las nuevas versiones de PCDMIS. Pasemos ahora a la alineación. Un proceso importante en la medición de nuestras piezas es alinear la pieza. Cuando hablamos de alineación, lo que estamos haciendo es ajustar ese sistema de coordenadas. Tengo que igualar el sistema de coordenadas que está en el 0 de mi máquina y lo tengo que trasladar al sistema de mi pieza. Lo que tenemos que hacer es utilizar elementos geométricos para poder hacer este paso, ¿no? Básicamente necesitamos pasar el sistema de coordenadas de esta ventana, de esta posición inicial que es el arranque de mi máquina, a donde yo lo requiero. Si se fijan, en este caso mi pieza no está perpendicular ni paralela a ninguno de los ejes de la máquina de coordenadas. Lo que estamos haciendo es que estamos igualando todo el sistema de coordenadas a cómo está mi pieza. Cuando hablamos de alineaciones, tenemos que restringir grados de libertad. Esos grados de libertad están definidos en base a mi triedro o mi sistema cartesiano, que consta del eje X, del eje Y y del eje Z. A partir de estos grados de libertad, la pieza controla 3 traslaciones. Una traslación que se va a hacer por el eje X, que me va a permitir que mi pieza se desplace sobre el eje X, una traslación en el eje Y y finalmente una traslación en el eje Z. Tenemos 3 traslaciones. Y aparte de esto, tenemos otros 3 grados de libertad que nombramos como rotaciones. Es decir, mi pieza va a poder girar a través de cada uno de ellos. Puede girar sobre el eje Z, puede girar sobre el eje Y y podría girar sobre el eje X, ¿no? Entonces, con la alineación lo que intentamos es restringir esos grados de libertad para que mi pieza o para que mi sistema de coordenadas se adapte a mi pieza. En el caso de los dibujos, el GDIT, en estos momentos o en las versiones más nuevas de ASME, lo que tenemos es elementos definidos por datums. Esos datums están marcados con un pequeño triángulo sobre la superficie y un cuadrado con la letra respectiva correspondiente al dato. En el caso de los marcos de control, si se pueden fijar de este lado, pueden ver que tengo un marco de control que me dice que la alineación tiene que ser contra ABC. Entonces lo que vamos a hacer es restringir los grados de libertad basados en mis datums. Aquí tengo mi datum A, que está conformado por mi plano superior. Tengo mi plano B, que está conformado por mi plano lateral. Y finalmente tengo mi datum C, que está conformado por el plano trasero de la pieza, pero no solamente un pequeño cuadrado o un solo punto. La norma nos dice que tiene que ser evaluado toda la superficie a todo lo largo y a todo lo ancho. En este caso no tomo un punto, no tomo solamente una línea, sino que vamos a tomar elementos geométricos definidos para poder hacer esa restricción de los grados de libertad. Antes de eso, déjenme hacer la alineación en PCDMIS. Vamos a pasarnos de nuevo a PCDMIS y vamos a utilizar las herramientas de las nuevas versiones de PCDMIS para poder programar de una manera mucho más sencilla. Ya tengo cargado mi modelo CAD. Vamos a activar mi modo programación. El modo programación es una tecla que aparece en mi barra de herramientas que conocemos ahora como Quick Measure. Es la barra de herramientas que la pueden encontrar ustedes a partir de la versión 2015, me parece, de PCDMIS. Y en ese encontramos una barra de herramientas que se llama modo gráfico.
En el modo gráfico ustedes van a encontrar este icono que tiene forma de un palpador o que pueden activar con el comando o la conjunción de teclas Control más F4. Al momento de que yo activo este botón, lo que me va a aparecer es el sensor en mi pantalla y cuando dé clic sobre la superficie del modelo me lo va a reconocer como puntos palpados. Si se fijan por aquí voy a dar un pequeño contacto sobre la superficie y me lo marca como punto número 1. Al momento de que marco otro segundo contacto, me lo define como una línea, finalmente mi tercer punto. Vamos a generarlo como un plano. Aquí pueden ver que está marcado como un plano. Le damos con la tecla Fin para que me genere mi elemento en mi ventana de edición del lado izquierdo de la pantalla y vamos a hacer lo mismo con una línea. Mi primer punto, una línea, lo voy a finalizar para que me genere en mi ventana de edición mi línea número 1 y pues finalmente pues un punto nada más. La idea es ubicar la pieza solamente. Les mencionaba que necesitamos hacer una alineación más robusta con todos los elementos, pero eso lo vamos a hacer de manera automática con el software. Finalizo mi punto y voy a la opción de insertar una nueva alineación. Tengo el botón de alineación o el atajo Control más Alt más A o directamente en la barra de herramientas de Quick Measure tengo algunos símbolos que me indican el símbolo de una nueva alineación. Inserto mi nueva alineación, les comentaba, lo hacemos en base a los datums que me pide. Tengo mi plano como elemento primario, mi línea como elemento secundario y mi punto como elemento terciario. Lo único que tengo que hacer es seleccionar en el orden que me los marca mi marco de control para poderlos marcar en PCDemis y decirle que necesito una alineación de manera automática. Acepto y el software en este momento me está nivelando con el plano número 1, el eje Z fue trasladado al plano número 1, la rotación fue dada por la línea número 1, la línea hizo el control también de la traslación en el eje Y, y finalmente el punto fue únicamente para la traslación en el eje X. Le damos a aceptar y ya tenemos la alineación. Vamos a pasar al widget de medición. ¿Para qué nos sirve el widget de medición? El widget de medición me sirve para poder definir parámetros por default al momento de hacer evaluaciones en PCDemis, o mediciones, perdón. Eso lo encontramos en la barra de herramientas, de nuevo, que es la de Quick Measure, que la tenemos en la parte superior. En este botón se llama Editor de Estrategias de Medición y le doy a aceptar. Lo que me va a aparecer es esta pequeña ventana, perdón, donde me va a permitir definir estrategias de medición para los diferentes métodos de palpado que pueda tener. En este caso me indica qué modo de sonda tengo, si tengo modo de sonda manual o modo de sonda DSC. ¿Qué tipo de sensor tengo? Ya sea analógico, como es el que tengo montado en este momento en mi máquina, o un disparador de toque que viene siendo el touch, los famosos TP20 o los famosos sensores de apertura y cierre de circuito. En este caso, como mi sonda está definida por un palpador analógico, lo vamos a dejar en la versión de analógico y vamos a hacer que este editor de configuraciones sea solamente para el modo DSC. Estamos definiendo todos los contactos para el modo DSC. Entonces tenemos que meternos a cada uno de los elementos para poder definir con cuántos puntos, a qué altura, si necesitamos detección de vacíos o no, si necesitamos movimientos de evitación o no. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla con algunos elementos muy básicos como puede ser el plano. Si se fijan el plano y la gente que ha trabajado con PCDemis, esto lo va a reconocer porque son los iconos que vamos a encontrar al momento de generar mi plano. Cuando yo genero un plano automático en PCDemis, tengo diferentes opciones. Tengo cantidad de contactos por fila, tengo cuántas filas voy a tener, tengo la opción de contactos de muestra, tengo la opción de movimientos de habitación y tengo las opciones de detección de vacíos en el caso de los círculos. En este caso no tengo detección de vacíos. Esto mismo lo puedo editar aquí. Vamos a decirle que tenemos la detección de vacíos que sí está activa, que el tipo de patrón sea cuadrada o circular. En este caso quiero que sea un patrón cuadrado. ¿Cuántos contactos quiero por fila y cuántas filas? Esto me va a servir para el momento que yo defina mi elemento de una manera mucho más rápida, ya no tenga que estar cambiando los contactos. Déjenme mostrarles un pequeño ejemplo. Vamos a definir aquí 3 contactos por 3 filas. Lo voy a dar como guardar. Lo doy a cerrar. Voy a insertar mi modo DSC porque si recuerdan, en el widget le dijimos que los contactos eran para el modo DSC. Activo mi modo DSC. Y con la tecla Shift o la tecla mayúscula del teclado, le vamos a dar un clic y vamos a pasar el cursor por las superficies del CAD. Si se fijan, el modelo CAD se está pintando de un color amarillo. Lo que está pasando en este momento es que el software reconoce las geometrías
las que podemos medir. Tengo mi plano, tengo mi círculo, tengo un cilindro, tengo un cono, tengo una esfera. El simple hecho de presionar la tecla Shift, dejarla presionada y pasar el cursor sobre la superficie me va a tomar las características geométricas. En este caso es el plano, le doy un clic. Y si recuerdan hace ratito en el widget de medición le dijimos que eran n cantidad de contactos por n cantidad de filas. Eso es lo que me está dando en este momento. Solamente me está dando 3 filas por 4 contactos. Entonces para eso me sirve mi widget de medición. Para poder definir desde este momento simplemente con un clic cuántos contactos y ya no estar modificando. Le voy a dar a aplicar y ahorita lo vamos a borrar porque vamos a trabajar con otra estructura. Le doy Shift de nuevo a mi plano. Y regresamos a la misma estrategia. Si se fijan, por aquí tengo la misma cantidad de contactos. 4 contactos en n cantidad de filas. Entonces, para eso me sirve mi widget de medición. Lo voy a dar a aceptar y lo voy a borrar esta ahorita para explicarles otra cosa. Regreso de nuevo a mi widget de medición. Vamos a ponerle un poco más de puntos a mi plano. Vamos a decirle que necesitamos 5 contactos por 5 filas. Que tenga un offset de límite. Si yo no tengo activado este botón de offset de límite, lo que va a hacer es que los contactos me los va a dar en el vértice de mi elemento con el otro elemento. Entonces, los puntos me los va a dar pegados en la esquina. Normalmente en procesos, ya sea de maquinado o de fundición, la pieza no es perfecta. Entonces, no tenemos una esquina perfecta y podemos tener los contactos en esa esquina. Entonces, le voy a activar el offset de límite y le voy a decir a qué límite queremos. ¿Qué offset quiero que del vértice se mueva hacia adentro para que los contactos no caigan en la esquina? Vamos a decirle que con 2 milímetros es suficiente. ¿Necesitamos movimiento de habitación? Sí o no. Eso lo podemos activar aquí. Si amplío un poquitito mi pantalla, déjenme ampliar esto. Tengo algunos botones de encendido y apagado. En este momento, a pesar de que tengo como ambos, el movimiento de habitación está apagado, lo cual va a representar que la máquina vaya directamente al elemento y no, lo que yo quiero es que antes de eso tenga una distancia de seguridad. También tenemos a qué distancia necesitamos, vamos a ponerle unos 15 milímetros, vamos a activarla también para que quede prendida y lo voy a guardar. En este caso lo vamos a guardar como y vamos a establecer un nuevo nombre para este grupo, vamos a ponerle demo, aceptamos. En mi parte superior tengo Factory Default, Seminario y Demo. El que acabo de generar es Demo, pero yo necesito que ese Demo sea el que utilice por default. Entonces, en esta ventana, en este icono, le vamos a establecer como grupo por omisión y a partir de este momento el grupo demo va a ser aplicado para todos mis valores que genere en este momento en el software. Lo mismo vamos a hacer con el software. Ya tenemos definidos algunos contactos. Vamos a ponerle que solamente 5 contactos a una profundidad de 3 milímetros. Sin contactos de muestra. Verifico que están apagados los contactos de muestra. Y vamos a activar el movimiento de habitación para que tenga salida a una distancia de 10 milímetros. Guardamos, se queda guardado dentro de la parte que es demo. Y creo que ya con esto, no necesitamos más. Cerramos. Bien. Esa es la parte del widget de medición. Básicamente es un editor para poder definir cuántos contactos quiero en cada elemento. Normalmente esto lo hago solamente una vez al momento de mis proyectos. Y pues lo activo para todo el proyecto. No necesito estarlo haciendo cada pieza que voy a programar. Perdón, aquí un pequeño error. Déjenme regresarme. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es importar o vamos a trabajar con la captura de pantalla de PCDMIS. A mí, cuando me mandan mis programas o cuando me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un dibujo, me mandan el dibujo. Y me mandan un 2D y lo que hacemos es que dependemos de la interpretación del metrólogo, del programador, para poder definir cómo vamos a evaluar esto, ¿no? Aquí me pide el marca de control de ABC, después por acá me dice los datums, me vienen dando características de 40, etcétera. Recuerden que en las nuevas versiones de ASME 14.5 las tolerancias bilaterales van a desaparecer. La tendencia en el GDIT es solamente trabajar con marcos de control. En la nueva revisión de ASME 14.5 desaparecieron algunos símbolos que fue la concentricidad y la simetría. En algún momento, en un futuro no muy lejano, vamos a empezar a desaparecer los elementos de distancia con tolerancias más menos y van a ser controlados con marcos de control en base al GDIT. Entonces, esto va a ser lo que se va a tener que utilizar. Vamos a evitar este tipo de dimensiones y ponerle el más menos. Normalmente lo que hacemos es buscamos el 120 y buscamos la tolerancia que aplica en
lado derecho, ¿no? Se me fue el nombre ahorita de esta parte del dibujo, del cuadro de referencia. Y le aplicamos a 120 la tolerancia. A partir de unas revisiones posteriores de SMY 14.5, vamos a utilizar 120, pero controlada por un marco de control, quizá con un perfil de superficie, quizá con una tolerancia de posición, o con algo que sea para ese tipo de características, ¿no? Entonces, ese es mi dibujo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de PCDMIS que tenemos por aquí, y se llama modo de selección a partir de un archivo. Vamos a darle un clic, y me va a decir qué archivo es el que yo quiero empezar a trabajar. Vamos a decirle que queremos el correspondiente a esta pieza, que es el XMI Demo Block pequeño. El software en este momento está empezando a trabajar y está analizando página por página. Si se fijan, ahí lleva un porcentaje y en la parte de abajo me indica cuál es en qué página está analizando. Ahora el software me abrió una ventana adicional donde puedo ver las páginas de mi dibujo que les mostraba hace un rato. Y están marcadas en un color naranja cada una de las características que encuentro en base al GDT. Voy a adelantar un poquito las páginas y pueden ver cómo están marcadas todas las características de GDT. Perpendiculares, simetrías, planicidades, posiciones compuestas, datums, máximas condiciones de materiales, todo lo que ya conocemos en el GDT. Lo que voy a hacer en este momento es empezar a seleccionar las características. ¿Qué quiero empezar a evaluar, no? ¿Qué necesito evaluar? Vamos a empezar con el datum primario. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Necesitamos evaluar esta característica. Esta característica es una planicidad. Simplemente me dice, ok, vamos a evaluar una planicidad. Dime qué elemento vamos a evaluar. Con la tecla Shift o mayúscula la voy a presionar y voy a pasar mi cursor sobre la superficie y le voy a decir que esta va a ser mi característica que voy a evaluar. Le doy un clic. Automáticamente me genera los elementos, avanzo, me dice que la definición de la tolerancia ha sido finalizada y le doy a aceptar. En mi programa de medición pueden ver que me insertó un movimiento, me insertó el elemento plano y me insertó la tolerancia geométrica que corresponde a una planicidad con la tolerancia de 0.1. Ya no fue necesario que yo capturara nada. Básicamente eso es lo que va a hacer el software. Me va a ir analizando el dibujo y me va generando las dimensiones en base a mi dibujo. Y ahora el color ya cambió. Ya dejó de ser amarillo, naranja, cambió a un verde. Pues vamos por el siguiente elemento. Vamos a la siguiente página y vamos a evaluar ahora el elemento datum B, que me pide una perpendicularidad de 0.15 unidades o milímetros respecto al datum A. Le doy un clic. La herramienta de PCDMIS me dice, dime qué elemento es mi datum A. Me voy a mi ventana de edición, selecciono mi elemento, en este caso que fue mi plano número 2. En mi ventana me dice que ya fue seleccionado para el datum A el plano llamado PLN2. Avanzo. Me dice a quién vas a aplicarle esta perpendicularidad. Entonces, de nuevo con el tecla Shift, selecciono mi datum B. Avanzo, me dice que fue definida y le doy a aceptar. Y así se la van llevando de una manera mucho más sencilla para programar. Vamos a definir el datum C de una vez. Evaluar el datum C, perdón. Aquí está el datum C. El datum C me dice que tiene que ser perpendicular con una tolerancia de 0.2 respecto al datum A y B. Le damos un clic a la característica. Como ya previamente fue seleccionado A y fue definido como A el plano 2, ahora solamente me pide el datum B. Entonces vamos a seleccionar quién va a ser B. Selecciono el plano 3 como B. Aquí me dice y me marca de nuevo para asegurarme que es el datum que necesito o el elemento que necesito. Acepto y ahora me dice a quién vamos a evaluar. Entonces vamos a hacer lo mismo con el elemento. Ahora, aquí hay una situación especial. El datum C consta de 4 pequeños planos. No puedo seleccionar solamente uno, o defino uno, o a lo mejor el otro, pero en este caso me pide los 4 planos. Vamos a hacer un pequeño truco en PCDMIS. Presionamos la tecla Shift y le damos clic con el botón izquierdo del mouse y arrastramos y se van a pintar de amarillo las 4 superficies. A esas 4 superficies le aplique la estrategia de medición como si fuera un plano, entonces las 4 superficies son definidas como datum C. Selecciono y la tolerancia fue finalizada.
Vamos a seguir evaluando algunas características aquí en PCDMIS para que puedan ver lo que hace con las capturas de pantalla. Déjenme regresarme a la siguiente. Vamos a evaluar esta característica. Oye, Eric, por ahí hay un comentario. Díganme. Que si puedes mencionar el icono que utilizaste para cargar el plano. Ok, aquí está en PCDMIS. Tenemos la barra que se llama modo gráfico y utilizamos el icono que se llama captura a partir de archivo. Es modo selección de GDT a partir de un archivo. Lo van a encontrar en la herramienta, en la barra de herramientas de modo gráfico, modo selección de GDT a partir de un archivo. Bien. Vamos a seleccionar este datum, por ejemplo. Estábamos en este, que era el datum D. Selecciono y vamos a primero evaluar la primera parte del marco de control. Me dice, ¿sabes qué? Necesito evaluar la circularidad del elemento. ¿A quién vas a evaluar? En este caso es un caso especial, porque si pueden ver no es un círculo, es un cilindro. ¿A qué altura? ¿Dónde lo definimos? El software cuenta con parámetros que pueden ser editables para que ustedes le digan a qué altura pueden evaluar esa redondez. Lo ideal en este caso quizás sea evaluarle una cilindricidad a ese elemento por la geometría que tiene, pero mi dibujo me está diciendo que necesita una redondez y a veces encontramos este tipo de complicaciones en nuestros dibujos. Entonces, los algoritmos del software ahora me permiten cambiar y decir en dónde necesito evaluar ese diámetro. Entonces, le vamos a decir que vamos a seleccionar el elemento circular. Vamos a, de nuevo con la tecla Shift, le damos un clic al cilindro. Ya había sido definida mi estrategia de medición, n cantidad de contactos, n cantidad de distancias. Avanzamos y me dice que la definición de la tolerancia fue definida. En este caso, la redondez. Avanzo o le doy palomita verde y ahora me dice, vamos a trabajar con la perpendicularidad del elemento. ¿A quién? Bueno, pues al mismo elemento, no al cilindro número 1. Avanzamos, aceptamos y en mi ventana empiezo a tener todos los resultados. Voy a minimizar esto tantito para poder ver el informe de medición. Y si se pueden fijar en el informe de medición, estamos reportando tal como me lo pide mi dibujo. Ya no caigo en interpretaciones. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo definimos? Automáticamente el software lo único que necesito es seleccionar los elementos geométricos y sobre esos me va a empezar a dar la información. Cuando trabajamos con tolerancias de posición, que es normalmente donde tenemos más problemas, también nos sirve, porque lo único que tenemos que hacer es seleccionar los elementos, ¿no? Déjenme hacer esto un poquito más grande. En este caso tenemos aquí una tolerancia que a muchos nos ha causado como que cierto conflicto, cierto problema. Cuando hablamos de tolerancias de posición compuestas con doble marco de control, la gente tiende a trastabillar o no entender correctamente. Ya no necesitamos entenderla. Lo ideal es entenderlo desde cero y entender el concepto. Ahora no, ahora los software nos permiten hacer esto. Simplemente darle un clic a la pantalla. Me dice, dime quién es mi datum D. Recuerdan que mi datum D es el cilindro. Lo selecciono, avanzo. Ahora dime los 8 elementos que quieres evaluar. El dibujo me indica que tienen que ser evaluados 8 barrenos con un diámetro de 8.2 con una tolerancia compuesta para el primer marco de control con una tolerancia diametral de 0.4 en su máxima condición de material y en el segundo marco de control o el marco de control de la parte inferior con una zona diametral de 0.2. ¿A quién vamos a evaluar? A los 8 barrenos que tenemos en la parte superior. Si se fijan, aquí están los 8 barrenos. Lo único que tengo que hacer en este caso es presionar la tecla Shift para decirles dónde están proyectados los 8 barrenos y con la tecla Shift selecciono y me selecciona los 8 elementos que tienen el tamaño de 8.2, ya sea como cilindros o como círculos. Los voy a hacer como cilindros, les doy a aceptar. Y se fijan de mi pantalla está trabajando y me está generando los 8 barrenos. Ahí están generados los 8 barrenos. Me dice que va a trabajar con una tolerancia de posición diametral del cilindro 1, 2, 3, 4, etc. Avanzo y ya fue finalizada. Lo voy a minimizar tantito y vamos al informe. Y ya me aparece mi tamaño. Me dice que es 8.2 más menos 1. Esto se puede editar en base a lo que me pida mi dibujo.
Me aparecen los 8 tamaños y me aparecen las 8 posiciones. La posición del cilindro 2, cilindro 3, etcétera. Y si lo requiero, me van a aparecer las coordenadas XY de cada uno de los elementos. Al ser básicas, pues no son tan importantes para el cliente, pero a veces para nuestro proceso es importante reportarlas. En la tolerancia geométrica número 6, que es la que me está dando la posición, le voy a dar con la tecla F9. En la opción de editar, déjenme ver. No me va a dejar hasta que no cierre esta ventana. Ahorita lo hacemos. Vamos a terminar de la edición. Bueno, voy a cerrar esta ventana y vamos a editar. Le vamos a decir F9. Me aparece la construcción de mi marco de control compuesto, como me lo indicaba el dibujo. Si recuerdan el dibujo, esto era lo que me pedía. Lo único que tendría que cambiar en este caso son las tolerancias, aplicarle las del dibujo. Y en los nominales vamos a reportar también para el cilindro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la coordenada XY, o en este caso a mí me interesa el radio polar y el ángulo polar. Lo único que tengo que hacer es darle clic a la casilla y no necesito hacerlo a las demás porque eso va a ser aplicado a todos. Aquí me está marcando un error, no sé por qué. No sé por qué, ahorita lo checo. Déjenme cambiar aquí de tolerancia, será cambiar mejor para acá afuera. La tolerancia superior para el tamaño. Si se fijan aquí, el tamaño nominal es de 8.2. La tolerancia superior va a ser de 0.2 y la tolerancia inferior va a ser de 0.2. Recuerden que en PCDMIS lo pueden editar desde la ventana, que es la ventana de edición, o con la tecla F9 directamente en el widget de la estrategia, ¿no? Entonces, esto ya se ve reflejado en mi informe. Pues bien, esa es la parte de programación con la estrategia de captura de pantalla. Es una herramienta bien útil para, pues, no tener interpretaciones. Si se fijan aquí ya no dejamos interpretaciones al usuario, ¿no? Básicamente lo está haciendo en base a lo que me pide mi dibujo. No sé si tengan alguna duda, tengan algún comentario, quieran que ampliemos algo. Ustedes díganme, estoy para apoyarlos. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel David. Actualmente yo estoy en Querétaro, en la empresa Brose. Tengo poco, estoy aprendiendo apenas a usar el PCDMI en un brazo Romer. Y quería pedirte como un consejo como para ver cómo puedo realmente acelerar como un poco más el aprendizaje, unos tips o algo así como muy rápido. Aquí, pues es como todo, vamos a aprender mientras más practiquemos, ¿no? Primero necesitamos una formación, una capacitación, de preferencia con Hexagon, y pues practicar, entender, apoyarte con los grupos, apoyarte con las páginas que tenemos. Les comentaba que tenemos un foro donde pueden ustedes ver sus... hay un mundo de expertos que dan soluciones. Déjenme mostrarles la parte del foro. Esa es la página se llama pcdemisforum.com y tiene diferentes opciones. Tiene PCDMIS para CMM, tiene PCDMIS para portable, tiene PCDMIS para visión, tenemos PCDMIS para inspección de blades, PCDMIS para gears, tenemos algunas otras cosas que tenemos por aquí, Windows, y es un mundo muy amplio donde la gente alimenta este forum con preguntas y respuestas. La misma gente responde, ya sea usuaria o ya sea expertos en Hexagon o en el mundo de este tipo de temas, y van a poder encontrar muchas ayudas. Apóyense con este tipo de grupos, apóyense en Hexagon, estamos para apoyarlos, estamos para solucionar sus dudas. Entonces creo que esa sería la forma mucho más práctica, picándole. Ahora sí que esa sería la respuesta. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, no sé si alguien tenga más dudas sobre este tema o sobre PCDMIS. Ahorita que mencionaste Querétaro, perdón, déjame mostrarles algo bien rápido.
Hace poquito alguien que trabajaba con los brazos me preguntaba por qué no podemos evaluar ángulos entre ciertos elementos. Voy a definir dos pequeños planos. Déjenme ocultar mi palpador tantito para que no se vea. Y el dibujo, en este caso, me pide el ángulo entre estas dos caras, entre mi plano superior y mi plano número 5, que es el que podemos ver en esta característica. Si yo pido el ángulo entre estos dos elementos, así como lo estoy viendo, lo estamos viendo desde el plano de trabajo Z. Si yo pido el ángulo que tengo entre el plano número 5 y mi plano número 2, el ángulo resultante, si se fijan, es 0. Eso se debe a que la estamos viendo desde Z. Si se fijan entre estos dos planos, lo vemos como un elemento continuo, solamente dividido por una pequeña línea. Lo que tienen que hacer ustedes es cambiar el plano de trabajo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de plano de trabajo? ¿Cómo vemos la pieza? El software también tiene que entender cómo vemos la pieza. En este caso tenemos diferentes vistas. Aquí lo estoy viendo desde Z positivo, y aquí lo estoy viendo desde X negativo. Si se fijan aquí en X negativo, puedo ver la diferencia entre este ángulo y este ángulo, que sí existe, ¿no? Entonces, si yo hago esto mismo, cambiando mi plano de trabajo, en la barra de herramientas que se llama valores, que normalmente es donde tenemos palpadores, alineaciones, planos de trabajo, vamos a cambiarlo al plano X negativo. Ahora sí puedo pedir el ángulo entre esos dos elementos, entre mi plano número 2. Creo que no me lo construyó, déjenme construirlo. Y mi plano número 5. Déjenme ponerme aquí. Aquí algo falló. Plano X sí es entre el plano 5 y el plano número 2. No sé por qué no me lo está dando. Debería quedarme aquí el valor que son los 30 grados. Algo estoy haciendo por aquí mal. Déjenme ver. Pero bueno, la idea es que ustedes también cambien el plano de trabajo. No solamente trabajen como por default lo hacen con el plano de trabajo Z positivo o Z negativo. Tienen que ayudarle a la pieza diciéndole desde dónde la estamos viendo. Yo no puedo pedir la distancia de este plano a este plano si lo estamos viendo desde Z. La distancia va a ser solamente en el eje XY. Si yo necesito la distancia en el eje Z, pues tengo que estarla viendo desde donde se pueda evaluar, ¿no? Es decir, desde X positivo, o ya sea desde Y, ¿no? Los Y también me permiten visualizarlo. Sé que la altura de este plano a un plano que está por acá me la puede dar en el eje Z, pero tengan mucho cuidado con los planos de trabajo. Bien, perdón. Adelante. No sé si tengan otra duda o algo más que quieran. Por aquí preguntó Alejandro, ¿cómo calcularía la profundidad de un barreno con la herramienta de captura? ¿Cómo quedaría, perdón, qué? ¿Cómo calcularía la profundidad de un barreno con la herramienta de captura? Tendrías que definir un elemento dentro del barreno para poderlo hacer. En este caso, los barrenos son taladrados y si se fijan acá abajo tengo un cono. Lo que tendría que hacer con la captura, pues básicamente sería definir el elemento. Podemos definir puntos directamente sobre la superficie. Ahorita, si yo paso el cursor presionando la tecla Shift, me selecciona toda la característica. Si yo quiero definir puntos individuales sobre la superficie, tengo que utilizar la tecla Control más Shift, y lo que me pone en este momento son puntos individuales. En vez de darme el elemento completo, si se fijan ahí en la pantalla, déjenme hacerle un zoom un poquito. Cuando presiono Shift, me da el cono. Cuando presiono Control Shift, me aparece solamente el contacto puntual. Esa sería la posible solución que puedes tenerlo. Nada más fíjate que aquí me está dando el punto con el vector correspondiente a la superficie que estoy palpando. Entonces nada más hay que tener cuidado porque con la salida que tenemos aquí podríamos tener una colisión. Aquí tendríamos que editar el elemento o en el widget de edición. Tendríamos que cambiarle quizás el movimiento de evitación, ¿no? Decirle a ambos nada o no sé, cambiarle el tamaño para que no salga tanto y no tengamos una colisión con la otra superficie. Esa podría ser la solución. No vieron mi pantalla, discúlpenme, perdón. Les decía que entonces con la tecla Shift se selecciona todo el elemento y con la tecla Control Shift solamente se visualiza un contacto. Con la tecla Shift, al presionarla, me marca todo el plano. Y con la tecla Control Shift solamente me genera puntos individuales en donde yo lo coloque. ¿Alguna otra duda, señores?
Por aquí preguntan que si el 2D del GNT debe ser un formato específico para usar las capturas de pantalla. Mira, de hecho, cuando abrimos el capturador de la ventana, en la parte de abajo tiene diferentes formatos. Y pueden ser tanto formatos PDF como BMP, como JPG, como GIF, como TIFF o como PNG. Cualquier tipo de imagen que tú tengas te lo va a convertir y te va a poder hacer esa captura de pantalla. O sea, son los formatos más utilizados, ya sea PDF, JPG, BMP o PNG. No hay alguna restricción. Digo, obviamente de Word, Excel, esos archivos no te los lee, pero como una imagen o como un PDF te lo puede identificar. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden abrir su micrófono. Adelante, Guillermo. Sí, buenas noches. Disculpa, Hola, ¿cómo funciona el red point en la alineación? cuando tú trabajas con el red point, déjenme mostrar, es un pequeño ejemplo. Voy a cerrar esto. Vamos a cerrar. Bien, vamos a suponer que nosotros queremos arrancar el programa solamente colocando la sonda en el centro del barreno, del que tú quieras, o del cono. Lo que vamos a decir al software es que necesitamos un punto de lectura. Insertamos un elemento y se llama punto de lectura o con el atajo control G. Eso lo que me va a hacer, me va a insertar un punto donde yo le voy a pedir al operador que lo coloque la sonda. Vamos a insertarle un comentario. El comentario va a ser al operador y le vamos a decir colocar al centro del cono. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que como valores teóricos las coordenadas del cono. En este caso yo sé que son 10, 10, 0. Si te fijas, ahí está el punto de lectura. Y el operador va a colocar el sensor en esta posición. Ahí va a empezar el programa. Eso es lo que va a hacer el operador. Este punto lo vamos a hacer origen. Y lo vamos a hacer origen en las tres coordenadas, tanto en X como Y como en Z. Le asignamos el origen y si quieres lo puedes regresar al origen de la pieza y para eso utilizamos las relaciones. Le decimos que en el eje Y se mueva los 10 milímetros, perdón, era negativo. Y en el eje X se mueva los 10 milímetros. En el caso que lo quisiera, si no, lo podemos dejar y no pasa absolutamente nada. Va a depender del siguiente proceso. Esa es tu alineación. Inserto mi modo DCC. Inserto ya sea el plano de seguridad o inserto el cubo de seguridad. En este caso voy a insertar un cubo de seguridad con un valor de 10 milímetros y lo voy a mostrar para que puedan ver por dónde va a viajar la sonda en este momento para que no tengamos ninguna colisión. Aceptamos. Voy a ampliar un poquito lo que viene siendo mi movimiento para que no tengamos choques o la pieza me pudo haber quedado mal colocada o mal alineada contra los ejes de la máquina. Vamos a ponerle un valor elevado de 10 milímetros para que el siguiente elemento que genere lo genere con un espacio amplio por si la pieza llega a estar rotada. Finalizo. Esta línea la utilizo para controlar la posible rotación de la pieza. Les digo que este va a ser un control en el eje X y que va a ser mi origen en el eje Y.
Vamos a hacer lo mismo con un punto en la parte trasera. Igual aquí ya puedo cambiar mi precontacto. A lo mejor aquí no tengo tanta desviación. Vamos a cambiar el precontacto a menos unos 5 milímetros. Este punto lo voy a hacer origen en el eje X para controlar el posible error, porque no garantizamos que el operador colocó el centro del palpador exactamente donde elegimos. Entonces hay que buscar las estrategias para que compense de manera automática ese posible error. Le decimos que este contacto va a ser en X, aceptamos, y pues el siguiente plano lo vamos a dejar igual hasta con 1 milímetro, ¿no? Vamos a decirle control C, control V, y le vamos a cambiar a 2 milímetros. Y el plano. Ahora sí hago mi alineación en base a lo que me piden. Le voy a decir que es plano, línea, punto. Alineación automática, aceptamos. Cuando tú corres el programa, le vamos a dar la instrucción, coloca el palpador al centro del cono, ¿no? Entonces lo vas a colocar en este punto, le damos a aceptar, y la máquina va a empezar a viajar de manera automática. Entonces es una forma muy sencilla de alinear, evitando movimientos en tu línea de producción. Muchas veces tenemos el problema de que los operadores no saben exactamente cómo correr el programa. Con este tipo de ayudas podemos decirle, no sé, si tienen fixture, coloca el palpador por encima de la esfera tal y que el programa empiece a correr de manera automática. Ustedes como metrólogos o como programadores tienen que buscar la opción para que sea mucho más sencillo para la gente hacer ese tipo de alineaciones. Nosotros entendemos los dibujos, pero hay gente que apenas está empezando y no tiene la experiencia, o la línea a lo mejor la palpa al revés. Entonces tenemos que evitar todo ese tipo de demoras en los programas. ¿Cuántas veces nos han hablado a las 3 de la mañana para decirnos, oye, no corre el programa, y no corre simplemente porque palparon la línea al revés? Entonces hay que evitar este tipo de situaciones que lleguen a causar problemas. Esa es la función del read point, ¿no? Básicamente sirve para que lea la coordenada en donde está la sonda en ese momento. Cuando utilicen el read point, es bien importante que antes coloquen un comentario. Siempre coloquen un comentario antes del read point, porque si no, lo que va a hacer es, va a leer la sonda en donde esté la máquina en ese momento y va a correr el programa a partir de donde esté la sonda en ese momento. Entonces, cuando utilicen el read point, siempre usen un comentario al operador. De preferencia, déjenme ponerse aquí, mostrar la pantalla completa y pónganle una foto, pónganle una imagen donde pues le digan dónde van esas, no sé, alguna imagen donde él puede identificar rápidamente dónde va, ¿no? Algo así, ¿no? Colocar el palpador al centro del cono, a lo mejor una advertencia, no dar a aceptar hasta que no esté colocado, acepta, y el programa va a correr de manera automática. Eric, por aquí hay unas preguntas. Claro. Dice, ¿a partir de qué año de actualización se puede usar la captura de pantalla, que es lo que mostraste? Bueno, esa es una pregunta, ¿se le puede responder? Creo que es a partir de la versión 2018, no estoy seguro al 100%, pero igual se los investigo y se los dejo en los comentarios del chat, ¿no? Excelente. Lo otro es, primera vez aquí, ok, me parece un seminario, ok, es acerca de cuándo damos estos seminarios. Para la gente que se conectó después, son cada martes, hablando del tema de calidad, de GD&T, de metrología dimensional. Hoy tocó el tiempo a Eric, que nos hizo el favor de presentar PCDEMIS. Él es representante de Hexagon, pero cada martes se pretende que haya diferentes presentadores. Por ahí les puse en los comentarios que el próximo martes 23 a las 7 se va a hablar sobre marcos compuestos. Es otra persona, también de otra empresa, entonces el foro está abierto a que cualquiera pueda participar, simplemente lo vamos programando, ¿sí? Entonces, ahí ya les dejé también el link para que se unan, guarden el link, igual en los grupos de Facebook y LinkedIn se va a publicar. Tenemos una pregunta por aquí, ahora sí. Dice, ¿funciona para 3D de varios ensambles? Por lo que veo, tu 3D es una sola geometría. Pregunta René Alejandro. Puedes trabajar con el 3D cuando son muchos ensambles, eso no tiene ninguna restricción. A final de cuentas, lo que va a ser mandatorio es tu
pues dibujo tu PDF. En este caso no tengo un dibujo de un ensamble completo, pero sin problema. Si tú tienes el GDT del ensamble, sin problema te lo va a hacer. Muy bien. Y otra pregunta, dice por Alejandro, cuando construyes dimensiones de posición en el marco de control de elementos, ¿es necesario agregar el tamaño del material? Agrega una imagen en el chat y dice, ¿cuál es la diferencia de no hacerlo? A ver, es que no veo el chat. No sé dónde puedo ver el chat, muy. Donde están los botones para ver participantes, mano alzada y compartir, por ahí deben de estar el icono de chat. No, fíjate que no lo puedo ver, no sé por qué. Bueno, la imagen es una cuadro de control de posición donde menciona precisamente lo del tamaño del material, que es la condición de material, ¿no? Pues sí, digo, si la idea de PCDMIS es que tú pongas el marco de control igual como te lo marca tu dibujo, ¿no? Entonces, pues si te pide el tamaño, lo ideal es poner el tamaño. Y si te está hablando la máxima condición de material, es mandatorio ponerle tamaño, ¿no? Si no, ¿cómo va a calcular el bonus para poder ampliar la tolerancia si tenemos el bonus, ¿no? Entonces, sí es bien importante seleccionarlo. Fíjate, por ejemplo, ahorita vi el marco de tolerancias geométricas y no tengo ningún elemento. Voy a seleccionar los 8 barrenos, le doy al plano, selecciono los 8 barrenos y automáticamente el software también me lo reconoce, ¿no? No habían sido medidos, entonces desde la ventana del GDT lo puedo generar. Esto es lo que mencionabas, que necesito poner un tamaño, sí necesito ponerle un tamaño, porque parte de la evaluación es el tamaño del elemento, ¿no? El símbolo de tolerancia de posición, diametral o no, depende cómo te lo pida tu dibujo. También esta parte es importante y eso es nuevo en las versiones más recientes de PCDMIS. ¿En qué eje es el control? ¿No? Si lo quieres en el eje X, si lo quieres en el eje Y, si lo quisieras en el eje Z, si quieres que sea un arco radial o que sea un ángulo, algún radial, ¿no? Entonces esa parte, cuando nosotros quitamos el símbolo de diametral, nos dice hacia dónde queremos que sea la orientación. En este caso lo vamos a dejar como diametral, vamos a poner una tolerancia de 0.5. Vamos a decirle que es en máxima condición de material. Para eso necesitamos el tamaño y la definición de datums. No tengo datums, entonces lo mismo, ¿no? Selecciono con la tecla Shift y le digo que este es mi datum A. Lo creo. Datum B es este y lo creo. Y finalmente mi datum C. Lo creo, ¿no? Entonces en el marco de control ya me permite poner, pues en base a lo que necesitamos, ¿no? Si igual, si tiene un símbolo de proyección, pues también es importante ponerle lo que te pide tu dibujo. La idea es que ustedes pongan el marco de control tal y como está en su dibujo en PCDMIS. Si ustedes llegan a tener símbolos de datums, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Coordinados, parece que es el nombre. Lo pueden utilizar como dato común. ¿Qué elementos funcionan como datum común? A lo mejor los 8 cilindros funcionan como un datum. En este caso lo definimos como datum común. Déjenme cerrarlo. Lo creo primero. Y a ver si en la parte final me lo da. Insertar dimensión, definición de datums. No, solamente me lo permite para los elementos planos. Pero algunas funciones del software te van a permitir trabajar a como está la norma. La versión 2020 R2 de PCDMIS está en base al ASME Y14.5 del 2018 y el ASME Y14.5, la revisión matemática de 2019. Entonces es la versión más actual en base al GDT. Excelente. Pues andamos llegando al final de la sesión. Eric, no sé si tengan alguna pregunta adicional antes de poder finalizar. Pues no, Final también. no, adelante. Les comentaba, estos son nuestros correos de contacto. Eric del Olmo, un servidor. Estoy en el área de aplicaciones. Mi gerente, que es Lucino Colín, que se encarga de cotizaciones, programación y todo lo referente al área de aplicaciones. Y Jimena, que es la parte de cotizaciones y en cursos, soportes, mediciones, etcétera, ¿no? Ok.
Pues muchas gracias, Eric. Nuevamente, ahora sí que, como siempre, ¿no? Aprecio mucho tu participación. A lo mejor para la gente que maneja PCDMIS, ¿verdad? Seguramente tendrán más preguntas. Les pedimos que lo dejen en el grupo, en la misma publicación de este evento. Déjenlo en los comentarios. Seguramente Eric estará ahí respondiendo a la brevedad o poco a poco, ¿no? Entonces, por favor, aprovechen ahí también lo que son el grupo de soporte. Les recuerdo nuevamente, esta sesión ha sido grabada y va a ser publicada en las redes sociales para que pues, la puedan compartir más adelante. Ahí en el grupo de chat publiqué lo que son las páginas donde pueden inscribirse o unirse. Nuevamente las comparto para que las tengan ahí presentes. Aquí es donde podemos hablar sobre estos temas. El próximo martes 23 se va a estar presentando lo que es marcos compuestos. Ahí también ya les dejé el link para que se puedan unir. Recuerdo, el próximo martes. Ahí está de nuevo el comentario. Y bueno, pues más que agradecerte nuevamente, Eric, por tu tiempo, el habernos permitido pues aprender un poco más sobre la plataforma, estas novedades que trae PCDMIS, que como siempre Hexagon trata de andar metiendo innovación, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho cuando lo mostraste la vez pasada, nada más que fue muy corto y ahora sirve más para ver las ventajas que trae la plataforma. No, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y por aguantarme aquí congelándome, pero aquí andamos. Perfecto. Bueno, pues damos por finalizada la sesión, corto la grabación y les agradezco a todos. Nos esperamos ver el día de mañana a las 7, se va a hablar sobre impresión 3D y próximo martes se habla sobre marcos de control compuestos y el jueves Solid Edge para diseño. Entonces recuerden estar al pendiente ahí en las redes sociales. Les agradezco a todos su participación. Muchas gracias.